Hermanos, Amén. vamos a continuar con la sección que sigue del culto, mis hermanos, gloria a Dios. Y los invito para que abran su Biblia en el libro de Eclesiastés. Amén. Eclesiastés, acordémonos que es una palabra griega que significa predicador. Y vamos a seguir escuchando al predicador que fue el rey Salomón. Eclesiastés, síganme con su vista, vamos a leer los versículos que anoté en el pizarrón, 12, 13 y 14. Amén. Y leyendo estos versículos, hermanos, vamos a hacer una oración. Y en esta oración vamos a presentar a la hermana Arelia al Señor. No sé exactamente cuál sea la última noticia, pero supe que se le había alterado la salud y vamos a pedir al Señor que ponga su mano con ella y que le normalice su salud. Amén. En todo lo necesario. Amén. Leamos. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Amén, mis hermanos. Oremos. Soberano Salvador, Señor, hemos tomado tu santa palabra, aprovechando, Señor, la oportunidad que nos concedes de hacerlo hoy, Padre amado. Pero antes de meditar en ella, Señor, doblamos nuestras rodillas en nuestra necesidad constante, ininterrumpida de ti, Señor. Y no tanto para pedirte, Señor, por nosotros, ya lo hemos hecho. Señor, te presentamos a mi hermano Samuel y a su familia de una manera, Señor, más precisa a la hermana Areli. Dios mío, los extrañamos a los hermanos, Señor, en este culto. Son parte ya prácticamente de nuestra vida también, Señor. Esa alteración que ha tenido, Señor, nuestra hermana Areli en la presión o cualquier otra área, Señor, de su físico, Señor, yo te pido que tú pongas tu mano sobre ella, en donde quiera que se encuentre, Señor, independientemente de la atención médica que esté recibiendo. Señor, pon tu santa mano. Tu cuidado es el decisivo, Señor. Tu cuidado es el principal. Bendito Cordero Santo. Yo te pido, Señor, que le normalices a mi hermana su estado de salud. Que le concedas dar a luz, Señor, ese nuevo ser en su tiempo normal, con toda normalidad, Padre. Dios mío, fortalece a mi hermano Samuel, Señor. Bendito Dios, donde se encuentren mis hermanos con sus niñas, Señor, sé tú con ellos, ampáralos, Señor, y ayúdalos a guardarse en ti. Dios mío, ahora, Señor, siempre dedicándote a ti todo este servicio como una ofrenda, Señor, como aquellas ofrendas mecidas que te ofrecía, Señor amado, el sacerdote en el santuario, en el tabernáculo, en el templo, Señor, y que tú la recibías, Señor, como un olor fragante, perfumado, Señor, en tu trono. Sea así, acepto, Señor, este servicio para ti, mi Rey soberano. Lo dedicamos con todo nuestro corazón. El propósito principal de nuestra presencia en este lugar
es honrarte, Señor amado, a ti principalmente siempre, Dios mío, y nos ponemos en tus manos. Pon en mí la palabra que he de predicar a mis hermanos, Señor. Danos la luz que necesitamos para entenderla correctamente, para vivirla con gozo, Señor, y para transmitir a otros, Señor Jesús, ese conocimiento. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor, gracias te damos, Rey soberano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a tomar algunos minutos para meditar en esta porción bíblica que hemos tomado. Ya Eclesiastés dejó de hablarnos de la salida y de la puesta del sol, dejó de hablarnos de ese ciclo circulatorio que tiene el viento sobre la tierra. También ha dejado de hablarnos de los ríos y del mar, de la lluvia y de esos afanes que él vio que estaban siempre a la orden del día en el ser humano. Y pues acordémonos, mis hermanos, cuando empecé en la primera introducción de este libro, les dije que recuerdo de alguna manera ilustrativa que nos consideráramos como una congregación, principalmente en aquel tiempo, cuando el rey Salomón empezó a predicar en la forma en como nosotros lo estamos leyendo, gloria a Dios. Y ahora, después de haber meditado en estas circunstancias que hemos estado viendo y que son parte diaria de la experiencia de nuestra vida, gloria a Dios, de pronto el predicador vuelve nuestra atención, atrae nuestra atención, pero ya no a esos acontecimientos de la naturaleza, sino otra vez hacia él mismo. Y una vez más, prácticamente casi hace una repetición del versículo 1 aquí en el versículo 12. Y una vez más omite mencionar su nombre. Pero en su lugar vuelve otra vez a hacer énfasis de ese honroso cargo que Dios le concedió de ser rey en Jerusalén, de ser rey sobre todo Israel. Y notemos, hermanos, que la expresión que usa aquí en el versículo 12 la usa en tiempo pasado. Esto no quiere decir de ninguna manera que el rey escribió este libro cuando ya no era rey. No. El rey Salomón, por designio de Dios y porque así nosotros podemos leerlo en su palabra,
principalmente hasta el capítulo 11 del primer libro de Reyes. Él fue rey hasta que murió. Pero esta expresión que está haciendo en tiempo pasado, yo el predicador, fue rey en Israel, la está diciendo, mis hermanos, obviamente para las generaciones futuras a la vida de él. Gloria a Dios. Y pues sigue el rey aquí, de alguna manera, dejando sentir su indignidad de mencionar su nombre. Acordémonos que Salomón significa paz, pero significa también amado de Jehová. Y ni una cosa ni la otra, es muy probable que el rey Salomón se sentía digno ya de ellas. Porque en su vejez, ya en el ocaso de su vida, él rompió con esa paz que había con Dios. Al inclinarse de alguna manera a la idolatría, rompió la paz con Dios. Y como consecuencia, también rompió ese lazo que estaba de parte de Dios como amado de Dios. El escriba y sacerdote Esdras, si no mal recuerdo, espero encontrar la cita bíblica, permítanme. No, es Nehemías. Miren, este acontecimiento que le sucedió a Salomón hasta la fecha está en la mente del pueblo judío y siempre lo estuvo. De una manera muy latente, mucho más clara en los gobernantes y en los líderes religiosos. Y Nehemías, cuando encontró, entre otras cosas, que el pueblo de Israel, a pesar de que el capítulo 13 es de Nehemías, a pesar de que Dios le había aplicado una fuerte disciplina ya a esas fechas al pueblo de Israel, lo había entregado en el cautiverio bajo el rey de Babilonia, y después de que les había concedido regresar, todavía el pueblo seguía mezclándose con mujeres extranjeras. Todavía el pueblo estaba endurecido para no dar el sostenimiento que Dios les había ordenado para los sacerdotes y para los levitas, entre otras cosas. Pero
en cuanto a ese peligro de mezclarse con las mujeres extranjeras, les hizo ver con mucha claridad aquel antecedente que quedó registrado en la vida del rey Salomón en su vejez. Les dije Nehemías capítulo 13, Amén. versículo 26. Desde 25 y 26, mis hermanos. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Pero notemos la conjugación del verbo era amado de su Dios. Quiere decir, aquí principalmente está diciendo Nehemías al pueblo. Por cierto que vemos que estalló en ira Nehemías. Perdió los estribos prácticamente. Dice que agarró algunos de las greñas. Dios mío, que los dejaba ir hasta el suelo. Y pues les está diciendo que si aquel rey que prácticamente fue uno de los reyes más excelsos, fue uno de los reyes con los cuales Dios de alguna manera demostró un trato un tanto más especial en cuanto a lo que ya sabemos nosotros del rey Salomón, principalmente por la inigualable sabiduría que Dios le dio, que lo hizo muy famoso en todo el mundo conocido de aquel entonces prácticamente, y donde se escuchaba hablar de Salomón, se dice que venían de todas partes para escucharle hablar. Una mujer, no quisiera tomar muchas citas, pero no me estoy saliendo, menos mal. En Primera de Reyes, la reina de Sabá, capítulo 10. es el capítulo 10, solamente el versículo 1. Dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas, dice, difíciles, preguntas fuera de lo común. Preguntas, mis hermanos, que si a nosotros nos las hubiera formulado,
lo más probable es que no las hubiéramos sabido contestar. ¿Sí? No menciona qué clase de preguntas, pero eran preguntas que no se escuchaban hacer muy a menudo. Y pues los versículos que siguen nos dice que el rey le contestó todas las preguntas. No hubo ni siquiera una pregunta que no le contestase. Hermanos, y obviamente que esta reina, esta mujer, pues se regresó satisfecha, se regresó muy contenta. Yo sé que nosotros, mis hermanos, empezando por mí, hay muchas porciones de la Escritura que quisiéramos saber exactamente el por qué o qué es lo que quiere decir exactamente. Empezando por ver todo lo que hemos estado viendo, los versículos del capítulo 1 de Eclesiastés, hay mucha profundidad en eso. Y qué satisfacción tan grande, volvamos a Eclesiastés 1. Qué satisfacción tan grande, mis hermanos, sentiríamos que el Señor nos iluminara para saber exactamente, para que el hermano Cayetano no esté diciendo, a veces muy seguido, voy a hacer suposiciones lícitas. No pasan de ser suposiciones, pero la realidad, obviamente, que tiene que ser mucho más amplia, mucho más clara, mucho más profunda, mucho más grande, gloria a Dios. Y el rey Salomón no quiso ya volver a mencionar su nombre porque no sentía paz y no sentía ser el amado de Jehová. Y esto, mis hermanos, nosotros no necesitamos hasta cierto punto ver esta catástrofe espiritual que le aconteció al rey Salomón. Si nosotros simple y sencillamente con fallas, pudiéramos decirlo, menos graves que esto que le aconteció al rey Salomón, sentimos nosotros esa indignidad. De mi parte, a veces que me he hincado a orar, no siento ni la libertad de expresar lo que yo quisiera, y solamente me agarro en ocasiones como un disco rayado. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Por cierto, que esto es lo que yo les he aconsejado, que cuando no sintamos más que decirle, cuando menos le digamos eso al Señor. Gloria a Dios. Ahora el rey Salomón, que pasó por toda esta experiencia tan trágica, nosotros lo entendemos, que ya ni siquiera se atrevía a decir, yo el rey Salomón fui rey sobre todo Israel en Jerusalén, porque él sabía lo que significaba su nombre, y él sabía, estaba consciente de que él y nadie más que él había dado lugar para que esa paz y para que ese amor de Dios se perturbara en su vida. Bien, pero ya vamos dejando, mis hermanos, vamos dejando hasta cierto punto, podemos decirlo, esa cohibición del rey Salomón de no mencionar su nombre ya, y él da por sentado
de que sus primeros lectores y de que los lectores de las demás generaciones que existieran sobre la tierra, y ahorita nos toca a nosotros estar en el panorama, íbamos a sobreentender de que era y fue nada más y nada menos que el rey Salomón el que escribió esto. Porque de alguna manera está mencionando aquí su nombre implícitamente. No expresamente, pero sí implícitamente, con sus expresiones nos está diciendo, ¿ya? Pero también está dejando ver su indignidad, ya que él sintió, y no es para menos, mis hermanos. Bien, después nos dice precisamente lo que yo le puse como título a esta enseñanza: un propósito en la vida. En el versículo 13: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Vamos tratando, cuando menos, de adentrarnos un poco más en este versículo. Si no alcanzamos a pasar al 14, pues ya lo haremos en la próxima predicación. Pero quiero, hermanos, que desmenucemos, cuando menos, que desarmemos, vaya, para que veamos las partes componentes en cuanto al mensaje espiritual que tiene este versículo y su aplicación para nuestra vida también. Y di mi corazón a inquirir. La palabra inquirir es un sinónimo o una forma de decir investigar de una manera muy detallada, no a la ligera. Entonces nosotros podemos decir, sin alterar el versículo: y di mi corazón a investigar y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Aquí cambia una de sus expresiones favoritas, que la va a mencionar ahí en el versículo 14, pero por lo pronto aquí, en lugar de decir de todo lo que se hace debajo del sol, dice de todo lo que se hace debajo del cielo. Viene siendo lo mismo. Bien, pero ¿qué nos dice esto? Que el rey Salomón observaba el vaivén diario de la gente que le rodeaba. Es probable que miraba muchas veces a muy temprana hora, porque en aquellos tiempos, mis hermanos, la gente madrugaba a trabajar. Todavía, yo recuerdo, en la década de los 80 del siglo pasado, los viejos, nuestros padres, abuelos, se levantaban antes de que amaneciera. Una y otra vez yo me di cuenta, pero lo que no me gustaba es cuando mi padre me levantaba también a mí. Y cuando visitábamos a mis suegros, recuerdo que bien oscuro, ya escuchaba que mi suegra andaba allá en la cocina haciendo ruido con vasijas, con ollas y todo eso, y preparando los baldes para, ya que aclarara un poco, irse a ordeñar las reses. Y decía yo dentro de mí: pero es muy temprano, ni siquiera se mira, debería dormirse mi suegra otra hora cuando menos, y de paso pues dejaría dormir también pero ¿a qué viene todo esto, mis hermanos? A esto que hizo el rey Salomón: investigó y buscó. Dice, pero lo hizo de una manera
para evaluar, como ya lo ha mencionado y ya ha dejado ver su resultado, evaluar de qué sirve todo ese afán, todo ese penoso trabajo que menciona aquí en este mismo versículo. La palabra penoso quiere decir gravoso, cansado, que desgasta, que agobia a la persona físicamente, que si sale enterito por la mañana a trabajar, cuando regresa ya no regresa en esa condición. Regresa con pasos tal vez más lentos, tal vez con la cabeza cabizbaja, tal vez ya hasta cierto punto un poco encorvado. Y el rey Salomón se puso a ver esto. Cuando salía el labriego, el campesino, caminando, o tal vez montado en algún burro, en algún caballo, tal vez llevando delante de sí la yunta de bueyes a la parcela, y por la tarde regresar. Las doncellas, las mujeres, tal vez con su cántaro en el hombro o en la cabeza, salir hacia las fuentes de agua y regresar con ellas otra vez. El comercio, tanto local como el ambulante, todos los días haga lo mismo: abarrotar las plazas, abarrotar los lugares de las mercaderías para vender especias, para vender granos, para vender metales preciosos, plata, oro, cobre, para vender animales, camellos, reses, etc. Declinaba el sol y todo el mundo empezara a recogerse. Y el rey Salomón también observaba un día más. Al día siguiente otra vez adoptaba un lugar estratégico para ver al labriego salir otra vez a la labor. Y otra vez regresar. 1000 años después, 2000 años después de esto, no cambió esa rutina. Seguía igual, porque la ciencia todavía no despegaba en su desarrollo como el Señor lo anunció a través del profeta Daniel en el capítulo 12, si mal no recuerdo, es el versículo 3, permítanme verificarlo solamente, mis hermanos. Es el versículo 4 del capítulo 12. De el libro de Daniel dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí están una de las cosas que no sabemos
¿Qué fue? Porque el Señor le dice a Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Esto no se va a saber. Hasta el tiempo del fin, el Señor va a empezar a vaciar un caudal de conocimientos sobre su iglesia, principalmente en el tiempo del fin, y va a empezar a entender esto que quedó sellado hace miles de años. Pero el énfasis aquí está en el aumento de la ciencia a futuro de cuando fue profetizado, y esto estuvo tardando aproximadamente 2000 años. 2000 años, si acaso hubo espasmos, señales muy precarias, muy pobres, muy apagadas, de que la ciencia estaba como queriéndose desatar. Los principales países que estaban más avanzados tecnológicamente, militarmente, científicamente, empezaron a construir aquellos rudimentarios carruajes jalados por bestias, pero que en aquel entonces eran reservados solamente para la realeza, para la gente pudiente. Y pues estaban acondicionados con asientos acoginados, con su chofer que llevaba las riendas de los caballos. Y para las personas de aquel entonces, pues era un avance muy grande. Para nosotros ver eso ahorita, desde nuestra posición en el tiempo, era prácticamente muy anticuado, viendo el avance de la ciencia de hoy. Que alguien puede desayunar en Los Ángeles, California, y puede ir a tomar su lonche, su comida en Nueva York. Miren, nada más. Bien. Creo que estamos ahí todavía en Eclesiastés capítulo 1, hermanos. Versículo 13, perdón. Y esto estuvo viendo el rey Salomón, esta especie de rutina diaria. Y vio que esto, mis hermanos, lo conecta el rey Salomón de una manera muy clara con la sentencia que Dios le había dado a Adán después de que pecó en el Edén. Que le dijo: con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo has de volver. Pero le dijo: con el sudor de tu frente. Esto conecta con la expresión que vemos aquí. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres. Algo que es cansado, que fatiga, que desgasta, pues el Señor se lo sentenció a Adán y a todos los descendientes de Adán, en los cuales nosotros quedamos incluidos. Y nosotros, hermanos, viendo el aspecto que el rey Salomón está describiendo aquí, la vida debajo del cielo o debajo del sol, nosotros estamos siendo parte de esta dinámica. A veces más, a veces menos. Si quizá el Señor nos concede días de vacaciones, de descanso, pero regularmente todos los días.
Ahí va el hermano Salomón, ahí va el hermano Cayetano a levantarnos en la madrugada y agarrar el lonchecito y vámonos a agarrar la autopista. Llegar allá y empezar. ¿No? Y todos los días esto, mis hermanos. Digo, hablando de una manera, en el tono bíblico. Sabemos que cuando menos el domingo regularmente lo descansamos, el sábado también. Pero este penoso dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Sí. Y hay de aquel que no se ocupe en él. Va a andar allá también, durmiendo debajo de los árboles, de los puentes, en las bancas. Cuando se viene el frío fuerte o la lluvia, pues a ver dónde. Hermanos, todos los seres humanos que no nos querramos sujetar voluntariamente a este designio de Dios, nos va muy mal. Porque nadie nos va a querer mantener así nomás porque sí. ¿No? Tenemos que, dice aquí, meternos en este penoso, fatigoso trabajo. ¿Por qué? Porque Dios lo dio. Ahora, de aquí yo quiero pasar a otro nivel que ya va a ser lo que es el mensaje espiritual. ¿Por qué? Porque el rey Salomón se propuso, dentro de los propósitos que él tuvo en su vida, este fue uno de ellos. Ponerse como un observador para ver la vida de las personas, cómo se desenvolvía, y vio que era algo de todos los días, cansado. Aún en este tiempo, ciertamente las máquinas modernas, las computadoras, los mismos vehículos, los teléfonos celulares, entre otras pues aportaciones del avance de la ciencia, pero de todas maneras, alguien dijo en una ocasión, en un trabajo, que cuando él se vino, era un muchacho de Los Mochis, Sinaloa, y que le dio la inquietud por venirse para acá a trabajar, porque allá pues estaba padeciendo mucha limitación. Pero alguien como que lo desalentó y le dijo: es que vas a un país en donde las máquinas lo hacen todo, no vas a encontrar trabajo muy fácil. Todo está mecanizado allá. Y que se deja venir y se dio cuenta que no era así del todo, solamente parcialmente. ¿Por qué? Porque andábamos allá construyendo las casas de madera y cargando aquellas pilas de hojas de madera, de plywood, de triplay, pesadas. Y dijo: me acuerdo cuando me decían que aquí las máquinas lo hacían todo. Y ahora me acuerdo que no, y ahora me doy cuenta que no lo hacen todo. Y exactamente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra que salió de la boca de Dios, por mucho que el hombre quiera incumplirla, difícilmente lo va a hacer. Y repito, todos aquellos y todas aquellas que no quieran entrarle a esta disposición de Dios, pues vamos a ver cómo le hacen. Estoy hablando yo de una manera genérica. Hay casos especiales en donde pues
en el vínculo familiar, en el ámbito familiar, en ocasiones, pues hay necesidad de que alguien esté en casa, principalmente la esposa, y el esposo a trabajar. Esto se da mucho más fuerte en los países subdesarrollados, en donde la esposa es la ama de casa y ahí está, y el hombre es el que sale a trabajar. En este país pues ya no es tanto así, pero lo cierto es que de alguna manera o de otra, todos hagamos de cuenta que el rey Salomón siguió viendo a través del tiempo, y también a nosotros nos está viendo en esta rutina, aunque ya en un tiempo que ha cambiado bastante en comparación de aquel tiempo, pero de todas maneras esto se va a seguir cumpliendo mientras esta tierra exista, gloria a Dios, porque las máquinas no lo van a hacer todo. Ciertamente hacen bastantes cosas, pero no lo van a hacer todo nunca, porque este penoso trabajo dio Dios a los hombres. Vamos a continuar, mis hermanos, sobre esta reflexión que les dije en la próxima predicación. Terminamos así el culto de hoy. Vamos a orar y ya nos despedimos en el nombre del Señor Jesús.